Buenas tardes, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre Gerardo? Un gusto estar aquí con vos. Muy bien. Vamos a hablar un poco del COVID, de los derechos humanos, del bien común, cómo la pandemia de nuevo pone de relieve la necesidad de equilibrar el principio de autonomía con el del bien común. Vos acabás de publicar un artículo que sería interesante que ahora lo puedas resumir. Sí, a poco tiempo de empezado aquí en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, la que comúnmente llamamos cuarentena, me invitaron a escribir en una revista jurídica sobre COVID, derechos humanos y bioética, ¿no? El artículo se publica a principios de abril, es decir que apenas surge, marcado por la incertidumbre en ese momento, y tiene por finalidad ofrecer un pantallazo, un paneo rápido de problemas bioéticos que uno vislumbraba como que iban a irrumpir en la escena bioética. Ciertamente en ese momento ya teníamos algunas resonancias globales en torno al problema muy decisivo de la última cama, o sea, el problema del desborde de los recursos sanitarios y la necesidad de adoptar medidas de prevención muy limitadoras de derechos, como es el aislamiento social preventivo y obligatorio, porque el mundo nos estaba señalando que si no se adoptaban medidas podíamos ir hacia un desborde del sistema de salud, especialmente las camas de terapia intensiva, y esto daba lugar a dilemas bioéticos muy graves, que habitualmente se estudian en contextos de catástrofes, por ejemplo, en una guerra, la cuestión de, bueno, ¿cuál es la prioridad de atención? ¿Cómo decido? Y también en torno a algunas discusiones en si podemos excluir por edad. Directamente personas mayores de tal edad no tienen derecho a acceder a una cama, sí a ciertos cuidados mínimos, pero no a la terapia intensiva, cosa que se planteó por algunas posturas. Bueno, mi artículo trataba de abordar algunas de esas cuestiones con foco, como bien decías en la introducción, en señalar cómo también en el contexto de los debates de bioética, que habitualmente han estado marcados por la exaltación de la autonomía, en un contexto donde la dignidad humana ocupa un lugar central, en torno a la dignidad hay una serie de discusiones de su alcance o de énfasis sobre su contenido, pues todos coincidimos en algunos mínimos comunes del concepto de dignidad, pero hay una visión que exalta la autonomía individual, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que ha sucedido nos ha marcado los límites de nuestra autonomía, la necesidad de que el derecho a la salud, la dimensión colectiva del derecho a la salud, nos pone unos límites y nos obliga a también entender que hay una dimensión de bien común, una dimensión de sociabilidad en la cual necesariamente nos proyectamos y obedecemos, y también surgen deberes. La dignidad incorpora deberes hacia los demás que están expresados en este deber de cuidado, de evitar el contagio. Por supuesto, también en la medida en que sea proporcionado, porque respetamos la libertad, sabemos bien el valor de la libertad humana, el valor de la persona como alguien que no puede ser nunca un medio, sino que es un fin en sí mismo, con un sentido trascendente. Justamente dignidad expresa eso. Así que bueno, el artículo tomaba algunos de esos temas, más el tema, unas menciones a las cuestiones de informaciones y privacidad y datos, y alguna otra cuestión suelta por allí, sobre todo un paneo de problemas. Daría la impresión incluso que si uno mira sin ser especialista en temas internacionales, las estrategias o algunas estrategias de países que han optado por alternativas opuestas como China y Estados Unidos o entre nosotros Brasil y Argentina, todo lo que fue de algún modo un acento puesto en el bien común y en algunas medidas restrictivas terminó siendo como más conveniente finalmente para todos, o redujo mucho la cantidad de contagios y de muertes. Si uno compara la población de Estados Unidos y de China, hay una diferencia de 5, y sin embargo, asimismo China tuvo más de 10, entre 10 y 15 veces menos
contagios y muertes que Estados Unidos, y lo mismo nos pasa con el país vecino, con Brasil, que tiene 5 veces más población que Argentina y sin embargo ha superado o supera en 10 veces en términos así comparativos, es decir, 50, también los contagios y muertes de nuestro país. A mí me da la impresión que es un tema que va más allá de esta cuestión coyuntural despertada por la pandemia, el acento en el tema de la autonomía en detrimento del bien común, que son como dos focos de una misma elipse en la doctrina social de la Iglesia, es decir, la dimensión personal, irrepetible, intransferible de la persona y su libertad, y la dimensión también social, comunional, somos seres sociales, nos vinculamos, es decir, que no se puede suprimir ninguno de los dos focos. Vos sos director del Centro de Bioética, incluso de la Universidad Católica, incluso has participado cuando fue el debate sobre la ley de aborto en la Cámara de Senadores, un espacio público. Y además sos profesor de Derecho Civil, tanto en la UCA como en la UBA. O sea que posiblemente también podamos conversar cómo este tema del acento puesto en los últimos decenios en la autonomía también se traslada a otros temas que son sensibles para la cuestión humana. Mi experiencia es desde el santuario de Luján, donde hace 10 años escucho mucha gente. Y hay algunos temas que yo los podría abordar como intuitivamente, pero sería interesante también la iluminación jurídica de esto, es decir, no solamente la percepción pastoral. Por ejemplo, la fragmentación que se va dando en los vínculos, en la familia, es decir, las personas que terminan solas, que terminan con vinculaciones ensambladas, que terminan de algún modo como con una vida un poco desordenada, se podría decir, es decir, un proyecto que no termina como de concretarse. A veces esto avalado porque, bueno, antes que tener situaciones tensas o conflictivas es mejor posibilitar esta separación o una nueva relación, unas nuevas nupcias, pero en el fondo cuando uno mira el proceso ve que en realidad no es que estemos tanto mejor en el tema de la pacificación, que siga habiendo violencia de género, y que además se generan otro tipo de problemas, como la dificultad de contener a personas mayores en el contexto familiar, o personas con alguna vulnerabilidad por enfermedad, o incluso los mismos chicos. Y esto, los que tenemos, yo tengo 52 años, hemos visto toda esta transición, sobre todo a partir del año 87, muy claramente, se ha ido viendo esta... es decir, por acentuar el tema de la autonomía, de la libertad y el derecho a decidir, evidentemente se van perdiendo cosas más valiosas, porque en la vida hay cosas que necesitan de una cierta perseverancia para ser descubiertas, y cuando es tan fácil desarmar las cosas, muchas veces en el apuro, en las pasiones, no se piensan suficientemente las cosas y después el resultado final, el remedio es peor que la enfermedad. Sí, indudablemente que es uno de los grandes temas del momento. Por supuesto que lo jurídico no es extraño a lo cultural, a lo social, hay una ida y vuelta. Por supuesto también que lo jurídico expresa desde nuestra visión principios inmutables, principios permanentes, que no son simplemente lucubraciones de la razón, sino que el ser humano puede descubrir como inclinaciones profundas presentes. Santo Tomás va a decir, bueno, el cuidar la vida, la propagación de la vida, toda la dimensión de la familia. Indudablemente que en torno a esto siempre hay el matrimonio, la familia, es un encuentro de cultura y naturaleza. Hay elementos culturales y elementos naturales. Ciertamente en esto la verdad es que la mirada sobre lo que ha sido el fenómeno jurídico en estos últimos 30, 35 años es de un deterioro profundo, ¿no? Es un debilitamiento de los vínculos al punto que hoy prácticamente es más fácil salirse de un matrimonio en el Código Civil y Comercial que de un plan, no sé, de muchas cosas que estamos obligados en un montón de temas y que es mucho más difícil, ¿no? Porque el matrimonio se ha vaciado de su contenido esencial, ha perdido relevancia a la luz de este modelo
individualista, radical. Paradójicamente, ¿no? A su vez, ha habido una mayor regulación del ámbito de las uniones convivenciales en el Código Civil, que es como si el Código Civil, por un lado, dijera, dejamos la libertad absoluta, pero no tanta, porque si vos elegís el modelo de convivir, aplicamos un esquema obligatorio y compulsivo. Por ejemplo, a los que conviven durante 2 años, el Código Civil les impone una serie de obligaciones comunes, que claro, que reflejan esta idea de solidaridad, pero por otro lado expresa una cierta esquizofrenia en la manera de abordar el problema que es notable, ¿no? Yo creo que algunos elementos que sí me parecen preocupantes de lo jurídico, especialmente en el código, es que en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, se ha dado como una radicalización del enfoque jurídico, una mirada más revolucionaria, es decir, ya es una cuestión de que el derecho trata de modificar la realidad. Esto lo vimos con este tema del divorcio unilateral, a simple pedido. Lo vimos con la transformación de puntos como, por ejemplo, el deber de fidelidad. En el proyecto de Código Civil del 2015 ni siquiera se mencionaba el deber de fidelidad, ni el de cohabitación, se los incluyó de casualidad, un poco quedó como un deber moral de fidelidad, como rebajándole el tono, lo cual expresa un sinsentido, ¿no? Porque si hay algo que es la institución matrimonial es una expectativa de fidelidad, de perdurabilidad, de exclusividad. Y esto no es que refleje una situación cultural, sino que realmente se hizo queriendo cambiar una realidad cultural. Se vio que todas estas cosas se quería revolucionar el ámbito social. Y esto me parece que es un giro muy preocupante, porque además ya no es el clima cultural solo de un relativismo, donde el jugador jurídico o el legislador puede decir, bueno, en el contexto relativista yo dejo que cada uno decida, sino que es un clima de una imposición ideológica más fuerte que tiende a silenciar a cualquier otro que pretenda señalar este tipo de problemas, y a su vez que enfatiza la autonomía, ¿no? Pero conduce a seres humanos más solos y más a merced del Estado. O sea, me parece que a mí que la reflexión que ha faltado ha sido justamente esa, ¿no? El principio de subsidiariedad, la fuerza que tiene la persona y los grupos intermedios frente al Estado. Hace poco tomaba conocimiento, no lo había leído yo, de la declaración de la Comisión Teológica Internacional sobre la Libertad Religiosa, el 2019, y no la leí completa, pero sí unos párrafos sobre esto, sobre justamente este punto y la importancia de la dimensión colectiva de lo religioso y de la dimensión de los cuerpos intermedios frente a un Estado que avanza. Paradójicamente, en un individualismo radical, el Estado se vuelve más poderoso porque el sujeto no tiene las contenciones naturales, que son personas, familia, grupos intermedios, municipio, provincia, y entonces tenemos un ser humano más vulnerable, ¿no? Y entonces, bueno, si tuviera que decir una síntesis de esto en lo jurídico, es un deterioro de las instituciones jurídicas, un cierto giro ideológico muy importante de imponerlo esto como una transformación social, y bueno, y la necesidad digamos, de esperar y mostrar también desde las consecuencias, como vos bien señalabas. Yo creo que la reconstrucción va a venir sobre todo a partir de una constatación de que esto no está conduciendo a un mayor bien, y una reconstrucción, sobre todo a partir de los niños. Probablemente sean los niños donde todavía subsiste un interés superior como valor jurídico, donde subsiste la idea de que hay una necesidad de protección, de una necesidad de acompañamiento, sea a partir de esa protección de la figura de los intereses de los niños, porque el giro ha sido, como dice la profesora Úrsula Basset, ha sido un giro adultocéntrico del derecho de familia. El derecho de familia gira hacia los adultos, y yo creo que con la vuelta de los años vamos a ir hacia un giro más hacia los niños. De hecho, por ejemplo, esto se nota mucho en el tema de la fecundidad. A mí una cosa que me llama mucho la atención es, en general, las parejas, ¿no? Pero sobre todo las mujeres, que postergan mucho el tema de la natalidad. Es decir,
demoran en tener hijos, se prioriza mucho el tema de la carrera profesional, a veces la libertad, la autonomía, los viajes, y después, es decir, se hace todo lo posible para no tener hijos, ¿no? Desde la anticoncepción incluso hasta el problema del aborto. En cambio, cuando empieza a avanzar la edad, por ejemplo, a los 35 años, a los 38, surge la necesidad de tener un hijo, y entonces como que se da vuelta totalmente la tortilla, es decir, ahora empieza a hacerse un montón de experimentaciones, fecundación artificial, para tener un hijo cuando ya en realidad el cuerpo está diciendo, bueno, ya no estás para esto en esta edad, ¿no? Es decir, en la etapa más fértil, en la etapa que la naturaleza te diría, bueno, este es el momento para tener hijos, vos estás más joven, podés acompañarlos, estimularlos, acompañarlos, tenés más energía, ahí se priorizan las reglas del mercado, en el fondo, la política o esas observaciones en la coyuntura política, en la normativa política que vos señalabas, yo creo que también se asocian a un nuevo orden mundial que tiene mucho de economicista. Y después, cuando ya esto no es posible, es decir, se buscan tener hijos. Ahí es donde también uno puede, de algún modo, acordar la idea de que los hijos terminan siendo, bueno, como una especie digamos, de fruto no tanto del amor, sino de una necesidad de los padres, o sobre todo de la mujer cuando llega a una determinada edad. También uno ahí podría preguntarse, es decir, ¿qué tipo de feedback psicológico puede tener un chico en estas condiciones? Es decir, cuando no es tanto fruto del amor, sino estás porque necesitaba tenerte. Es decir, ¿qué nivel de autoestima eso puede generar y también qué tipo de vínculo con los padres? Es decir, ahí ya derivaría más hacia una percepción psicológica que de momento me parece difícil evaluar porque tendremos que esperar un tiempo a que la gente crezca. Pero ahí es claro que lo que vos decís, evidentemente nos estamos focalizando mucho en la intención, en el derecho de los padres, de los progenitores, pero no se piensa tanto, ya sea en el niño por nacer o en el niño nacido. Es decir, como que esto pasa a un segundo plano, no es la prioridad de algún modo, y se da entonces lo que me parece en otros ámbitos de la cultura actual, que es que la persona que no tiene capacidad de defender sus derechos, ya sea por falta de educación, por marginación, por condición social, por el lugar en que nació, el continente donde nació, porque no tiene conexión, el que no puede hacer valer su presencia en la sociedad de comunicación, va perdiendo los derechos. Entonces los derechos humanos son los derechos de algunos que pueden hacer valer sus propios derechos nada más, pero no los de todos. Es decir, el derecho no termina cubriendo justamente a los más indefensos, que es el objeto que tiene justamente, me parece, el derecho, ¿no? Sí, indudablemente que esto es una de las dimensiones gravísimas del problema, de la situación cultural que vivimos en torno a la fecundidad, a la transmisión de la vida, paradojas como la que has narrado. Yo, por supuesto, lo miro desde el lugar jurídico y uno no emite un juicio, es decir, quiere decir, uno no juzga las intenciones, pero sí puede valorar lo que la legislación dispone, porque recordemos que ley es un concepto que viene dado, si vamos al concepto clásico de Santo Tomás, ordenación de la razón en orden al bien común, dada por el que tiene al cuidado de la comunidad. Entonces, nosotros a través de la ley disponemos las cosas a favor del bien común o no, ¿no? Entonces este es un tema, ¿no? Y en este sentido, algunas cosas han sido claras en el legislador de los últimos años, especialmente el Código Civil y Comercial en este tema, que fue la priorización, por ejemplo, de la fecundación in vitro por sobre la adopción. La adopción es vista como una tercera opción por priorizada la fecundación in vitro. El legislador mismo la prioriza cuando en el año 2013 decide financiarla. Nuestro país, desde los años 80, tiene proyecto de ley para regular la fecundación in vitro y nunca se lograron tratar. Sin embargo, hubo uno con media sanción en el 97, hubo otro con media sanción en 2014, pero sí se logró tratar un proyecto para garantizar que esto llegue con fondos, ¿no? Y que esto se favorezca, y esto genera
embriones y problemas éticos y rodea todo, y está fomentado, por ejemplo, la fecundación in vitro. Claro, como respuesta también a política que ha impulsado mucho la anticoncepción, paradójicamente, desde el 2002. Recordemos cuando fue la crisis del 2002, cuando se cae, Argentina cae en default, caen todas las líneas de crédito, pero una de las pocas líneas de crédito que no cayó fue la que venía a salud reproductiva. O sea, había una finalidad muy clara de que había que continuar con una política de control poblacional. Y es más, la ley de salud reproductiva es del 2002 y había fondos para salud reproductiva en un contexto de crisis muy grande, ¿no? Como tuvimos también créditos en el último tiempo dedicados directísimamente a cuestiones sobre género, sobre salud reproductiva. Entonces, también hay una, digamos, una discusión jurídica de, bueno, cómo la dimensión jurídica debe acompañar al orden al bien común, y la verdad que se ha dado prioridad a este tipo de técnicas, ciertamente con una dimensión cultural difícil, es decir, no es que encontraron eco, encontraron una minoría activa que reclama en esta materia, como vos bien decías, que puja, entonces logra comunicacionalmente instalar su demanda. Y claro, es muy difícil oponerse a eso, decir que hay embriones, porque claro, es un colectivo que pareciera que uno es un desalmado si habla en contra, y realmente por eso digo, uno no juzga a las personas concretas, pero sí puede decir que el legislador en su conjunto no ha favorecido, ¿no? Y el Código Civil completa el cuadro porque justamente permite la voluntad procreacional como criterio decisivo en materia de fecundación artificial. Entonces ya no importa el elemento genético, biológico, sino que los requirentes de la técnica de fecundación artificial, aunque usen gametos de un tercero, van a ser considerados legalmente los progenitores. Entonces, claro, esto es lo que se llama voluntad procreacional, hace desaparecer la relevancia del factor del genético. Nuevamente Úrsula Bassett usa un término que ella dice algo así como que se silencia el lenguaje del cuerpo, el factor biológico aparece invisibilizado, y entonces el derecho nuevamente se coloca al servicio del imperativo tecnológico. Yo diría que lo más preocupante en términos futuros es la irrupción de un cierto imperativo tecnológico, porque eso que vos has señalado como un factor cultural, en el mundo, por la alianza entre estudios genéticos, disponibilidad de estas técnicas, perfeccionamiento de estas técnicas de cómo tener un hijo con ciertas características, la posibilidad de hacer estudios durante el embarazo y detectar discapacidades, llevan a que muchas veces se aborte a los niños con discapacidad, y ya no estamos solamente hablando de los que quieren tener hijos, sino de una misma lógica que termina imponiendo que no nazcan ciertos hijos no queridos o que no reúnen el estándar de cuidado. Esto en el mundo se ve claramente como cuando hay aborto libre, se expande el uso de estudios genéticos, especialmente ahora hay muchos estudios genéticos en mujeres embarazadas no invasivos, ni siquiera hay que hacer una punción, simplemente un poco de sangre y ya se pueden detectar la composición genética del niño por nacer, y entonces esto ha potenciado los abortos de personas con discapacidad. Todo esto entonces configura un cuadro jurídico donde el derecho no está respondiendo a esas exigencias del bien común, de la dignidad, sino que se vuelve instrumental al imperativo tecnológico, y en un contexto cultural de gran confusión, porque seamos sinceros, tampoco, por eso vuelvo a insistir, hay una confusión cultural sobre estos valores. Es difícil comprender que esto tiene una implicancia, porque bueno, la gente está en un drama, postergó su maternidad, y bueno, es entendible que se viva en términos dramáticos, pero lo que no es justificable es la dimensión política, el asunto, digamos, de política legislativa, que realmente no ha acompañado, no ha ayudado, digamos, a preservar, ponerle límites a este tipo de contextos, ¿no?
Es más, el único límite surgido es el de la vida, que en el 2018 se votó, se rechazó el proyecto de aborto, y bueno, eso realmente marcó un cierto límite, pero bueno, la cosa se expande a través de los protocolos y todo lo que estamos viendo. Interpreto, Nicolás, esta conversación que estamos teniendo, que ya vamos como concluyendo, como un intento de hacer tomar conciencia de cómo junto con el tema de la libertad y de la autonomía, la dimensión social, la dimensión comunitaria, que se asocia a las obligaciones morales, a la responsabilidad social, cívica también, a la responsabilidad moral, es como el contrabalance necesario que nos estamos olvidando y que no hay que descuidar. Posiblemente a mediados o desde mediados del siglo XX, como reacción a los totalitarismos, se puso mucho el foco en los derechos humanos, pero terminaron siendo derechos más individuales de las personas y sobre todo de algunas personas, con foco sobre todo puesto en Occidente, me parece, en detrimento justamente del bien común. Y esto termina siendo hoy como una gran trampa, porque vamos perdiendo cosas que son valiosas para todos. Pensemos, por ejemplo, temas que no vamos a hablar aquí, pero el tema ecológico, el bien común, la casa común, la ecología como un bien que nos afecta a todos, o problemas que hacen, diríamos, a la convivencia también internacional de los pueblos. Volver a recuperar esta vertiente social que de algún modo balancea ese énfasis puesto en la persona individual, en los derechos personales, en la libertad moderna, parecería ser hoy como algo prioritario. Recuperar esta noción de la persona en vinculación con los demás, como perteneciente a un contexto, a un pueblo, a una comunidad, a una cultura, a un contexto que le da arraigo, que le permite desarrollarse, a los otros, a un tú que le devuelve, o a muchos tú que le va devolviendo la imagen del propio yo. Esto yo creo que hoy hay que hay que hacer un esfuerzo extra para tenerlo presente. Lo tienen muchas veces presente grupos humanos que no participan de la cultura hegemónica. Yo, por ejemplo, en Luján esto lo advierto mucho, por ejemplo, en los paraguayos, los bolivianos, es decir, todo tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero, por ejemplo, este valor de la vida, de la familia, de los vínculos, del arraigo, a veces están más presentes en culturas no hegemónicas. Justamente nosotros, tal vez en ámbitos urbanizados, muchas veces ilustrados, la universidad, etcétera, vamos como más fácilmente siendo guiados por un modelo hegemónico que, bueno, tiene el riesgo del individualismo y de las cosas que vos ves reflejadas también en el derecho. Yo te agradezco mucho esta conversación. Recomiendo, estuve mirando y me parece que son sumamente interesantes tus videos que van explicando sobre todo el Código Civil, que veo que los estás haciendo como muy responsablemente y, digamos, muy prolijamente. Parece que es un gran servicio hoy también ese servicio tuyo como jurista. Te agradezco este diálogo que en realidad le amplié un poco el campo, porque digo, bueno, ya que estamos con Nicolás Laferrière, que tiene tanta presencia en tantos ámbitos, me parece que vale la pena este panorama general a partir justamente de una observación disparada simbólicamente por la pandemia, que es el problema de acentuar únicamente la autonomía, que valía la pena también poner como en la mesa un mapa general de algunas cuestiones que hoy son desafíos, que son inquietantes o que pueden ser desafiantes también para todos los que queremos ver a la persona de un modo más integral, de un modo humano y de un modo trascendente. Así que yo te agradezco mucho esta conversación, Nicolás. Gracias a vos, padre, sí, un gusto, y comparto, sí, la necesidad de ese, digamos, balance entre persona, comunidad, bien común, individualidad, libertad. El principio de subsidiariedad también muy importante hoy, como articulador de todo eso, redescubrirlo en todo su valor.
Y bueno, y en bioética, que es el campo donde yo más estoy trabajando, siempre eso hoy se percibe mucho más y tenemos bueno, que ayudar, ¿no? Y después, sobre todo, lo que sí, una preocupación que uno tiene, yo tengo en el último tiempo especialmente, es conectar con las realidades, con las necesidades reales, ¿no? Es decir, tratar de conectar, como vos bien decías, a veces hay una idea ilustrada de libertad, de conocimiento o de problemas, y hay que conectar con los problemas reales. Y ahí también entra en juego la dimensión social, porque hay cuestiones de salud, de bioética, que quedan olvidadas. Ahora lo vimos en la pandemia, no había equipo de protección personal, pero había millones para ciertas tecnologías de punta o puramente exactamente los grupos con capacidad de lobby, pero no para las cosas más básicas. Entonces también esto nos ayuda a ir a lo concreto, como dice el Papa tantas veces, Papa Francisco, de ir a las necesidades reales y no a la idea. Y bueno, eso también me parece que para nosotros es un desafío y la vulnerabilidad, estar en contacto con esas realidades es importante. Muchas gracias y nos Gracias. veremos, Dios mediante, cuando pase la pandemia en la UCA. ¿Eh? Un Allí nos abrazo grande. veremos, padre. Adiós.